La noche del miércoles 13 de noviembre de 1985, a las 21:09 en Colombia, el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción. Flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando 4 lahares. Flujos de lodo, tierra y escombros, productos de la actividad volcánica, descendieron por las laderas del Nevado a 60 km/h. La masa impiadosa descendía sumando ríos hasta transformarse en una gigantesca mole. Iba sepultando todo lo que se interponía en su camino hacia la población de Armero, que se levantaba a 48 kilómetros del volcán. A las 23:30 en Armero se escucha un ruido muy fuerte y se corta la luz. 3 minutos después llega la avalancha de más de 1 metro de altura. La masa empuja todo. De los 29.000 habitantes fallecieron más de 20.000. Otro lahar mató a 1.800 personas en las cercanías de Chinchiná. En total, 23.000 personas murieron y 13 pueblos, además de Armero, fueron destruidos. Omaira Sánchez nació el 28 de agosto de 1972 en Armero, Colombia, un centro de producción de algodón. Vivía en el barrio de Santander junto a sus padres Álvaro Enrique y María Leida. También junto a su hermano Álvaro Enrique y su tía María Adela Garzón. Estaban ubicados a unas cuadras del parque principal y estudiaba en el colegio La Sagrada Familia. Antes de la erupción, su madre había viajado a Bogotá por negocios. La noche del desastre, Omaira y su familia estaban despiertos, bastante preocupados por la caída de cenizas. Es en ese momento cuando oyeron el sonido de la aproximación de un lahar. Después del impacto, Omaira quedó atrapada debajo de su casa de hormigón y otros desechos sin poder liberarse. Su cabeza estaba libre, podía respirar. Sus piernas hacían pie sobre el brazo y la cabeza sumergidos de su tía. Durante las primeras horas, después de que el flujo de lodo impactó, estuvo cubierta por concreto, pero metió su mano a través de una grieta entre los escombros. Omaira empieza a golpear con un palo las tejas de zinc que tiene arriba de su cabeza. Luego, un rescatista notó que la mano de la niña sobresalía de una pila de escombros. Él y los demás socorristas quitaron los azulejos y maderas en el transcurso de un día. También confeccionaron una especie de puente con tejas y bultos de arroz para poder llegar hasta ella y empezar a trabajar en su rescate. Queda medianamente liberada desde la cintura, aunque todavía estaba sumergida. Pero cuando intentaron tirar de ella para extraerla, se dan cuenta de que es imposible hacerlo sin dañar sus piernas. La otra opción era traer una motobomba que succionara el nivel del agua en que estaba sumergida. El único problema es que la motobomba disponible se encontraba en Medellín y pertenecía a EPM, Empresas Públicas de Medellín. Cada vez que una persona la jalaba, el agua se agrupaba a su alrededor, por lo que parecía que iba a ahogarse si la soltaban. Entonces, los trabajadores de rescate colocaron un neumático alrededor de su cuerpo para mantenerla a flote. Los buzos descendieron para intentar ver qué la atrapaba. En ese momento descubrieron que sus piernas estaban atrapadas debajo de una puerta hecha de ladrillos, con los brazos de su tía firmemente aferrados alrededor de sus piernas y pies. Omaira los sorprendió con su valentía. Los medios de comunicación apenas se enteraron de lo que estaba sucediendo, decidieron transmitir en televisión innecesariamente sus últimas horas de vida. Omaira se mantuvo relativamente positiva. Le cantó al periodista que trabajaba como voluntario, Germán Santamaría Barragán. También pidió comida dulce, tomó soda y accedió a ser entrevistada. En esa entrevista, Omaira Sánchez había dicho sus últimas palabras a su mamá. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo.
Adiós, madre. Los socorristas no la dejaban sola. Se turnaban para quedarse con ella día y noche. Los expertos de defensa civil se dieron cuenta de que estaban pobremente equipados para que esta misión tuviera éxito. Ella se encontraba tomada del palo con el líquido pétreo rozándole los labios sin perder la calma. Soportaba todo esto ante la mirada destrozada de quienes lo intentaban todo, pero a la vez no podían hacer nada. La entretuvieron, le llevaron comida, cantaban con ella por las noches y Omaira les confesó: «Tengo miedo de que el agua suba y me ahogue porque yo no sé nadar». Ellos le mentían reprimiendo el llanto. «Te juramos, Omaira, que vamos a sacarte de aquí». En la tercera noche comenzó a tener alucinaciones. Decía que no quería llegar tarde a la escuela y también mencionó un examen de matemáticas. Cerca del final de su vida, sus ojos se enrojecieron, su cara se hinchó y sus manos se tornaron blancas. En un momento pidió a las personas que la dejaran sola para que pudiera descansar. Horas más tarde, los trabajadores regresaron con una bomba y trataron de salvarla, pero sus piernas estaban dobladas en el concreto como si estuviera de rodillas y era imposible liberarla sin cortarle las piernas. Los rescatistas carecían del equipo quirúrgico para salvarla de los efectos de una amputación. Los doctores que se encontraban allí estuvieron de acuerdo en que sería más humano dejarla morir. Omaira sufrió durante casi 3 noches, aproximadamente 60 horas. El sábado 16 de noviembre, a las 10:05, la niña de 13 años murió, probablemente debido a la gangrena o hipotermia. Su hermano sobrevivió a los lahares. Su padre y su tía murieron. Su madre expresó sus sentimientos acerca de la muerte de Omaira. «Es horrible, pero tenemos que pensar acerca de la vida. Voy a vivir para mi hijo, quien solo perdió un dedo». Cuando el público se dio cuenta de la situación a través de los medios de comunicación, la muerte de Omaira se convirtió en un símbolo de la incapacidad de los funcionarios que debían ayudar a las víctimas, quienes podrían haberse salvado. La polémica se desató después de las descripciones de escasez que se publicaron en los periódicos, desmintiendo lo que las autoridades habían indicado previamente, que habían utilizado lo mejor de sus suministros. Los trabajadores voluntarios dijeron que hubo una falta de recursos básicos como palas, herramientas de corte y extensores. El proceso de rescate se vio obstaculizado por las grandes multitudes y la desorganización. Un oficial de policía anónimo dijo que el gobierno debería haber dependido de los recursos humanos para aliviar los problemas y que el sistema de rescate estaba desorganizado. El ministro de Defensa de Colombia, Miguel Uribe, dijo: «Se entiende la crítica de los esfuerzos de rescate», y agregó: «Colombia es un país subdesarrollado que no tiene ese tipo de equipos». Frank Fournier, un periodista francés que aterrizó en Bogotá el 15 de noviembre, tomó una fotografía de Omaira en sus días finales y la tituló «La agonía de Omaira Sánchez». Cuando llegó Armero en la madrugada del 16, un agricultor lo llevó hasta la niña, en un estado de casi abandono. El periodista más tarde describió a la ciudad como muy inquietante, con un extraño silencio interrumpido por los gritos. Dijo que tomó la fotografía con la sensación de que solo él podría informar adecuadamente sobre el valor, el sufrimiento y la dignidad de la niña en su intento de dar a conocer el desastre y las necesidades de los esfuerzos de socorro, sintiéndose de lo contrario impotente. La fotografía que Frank le tomó posteriormente fue designada como foto del año de 1986. En ese momento no había conciencia internacional de la catástrofe. Omaira fue una de las víctimas asociada al centro de la controversia sobre la responsabilidad por las destructivas consecuencias. La imagen captó la atención internacional. La culpa de la muerte de Omaira y de la tragedia de Armero recayó sobre el gobierno de Colombia por su inacción e indiferencia general a las señales de advertencia antes de la erupción del volcán. En los años siguientes a la erupción, Omaira Sánchez ha sido repetidamente conmemorada, especialmente en periódicos como El Tiempo.
Muchas de las víctimas de la catástrofe son también conmemoradas, pero Mayra Sánchez en particular atrajo la atención largamente en la poesía popular, novelas y música. Leonardo Hernández, médico socorrista del Grupo de Rescate Aéreo de la Cruz Roja, fue uno de los que sostuvo la mano de Omaira hasta su suspiro final. En una entrevista con Al Fin de Semana dijo que hubo una fatal mezcla de imprevisiones y falta de recursos para sacarla de allí con vida. Al principio tratamos de salvarla quitando los objetos que estaban aprisionándola. Tratamos de hacerlo con helicópteros, pero eran aparatos civiles pequeños y las cuerdas no eran adecuadas. No teníamos la tecnología en ese momento para lograrlo. Hoy reconoce con desconsuelo que para poder rescatar a la niña se necesitaba un material adecuado y además sumergible. En ese escenario, y hace más de 30 años, era bastante complicado tener todo eso a la mano. El cuerpo malherido de Omaira Sánchez fue enterrado entero, en el mismo lugar donde murió. Su madre no quiso que le cortaran sus piernas para sacarla de allí. Con los años, la tumba de Omaira se convirtió en un centro de peregrinación, un pequeño santuario donde le hacen peticiones y le dejan ofrendas. El 1 de julio de 1986, el Papa Juan Pablo II visitó Armero. En la foto reza por las víctimas de la avalancha. La ciudad de Armero ya no existe, el volcán sigue activo. Según el Centro de Vigilancia Volcánica de Colombia, la fusión de solo el 10% del hielo podría producir flujos de lodo con un volumen de hasta 200 millones de metros cúbicos, exactamente como aquel día de 1985. Los lahares podrían recorrer 100 kilómetros en 2 horas y poner en riesgo a 500.000 de personas. Para tratar de evitar la repetición de tal desastre, el gobierno de Colombia creó la Oficina Nacional de Preparación para Casos de Desastres, ahora conocida como Dirección de Prevención y Atención de Desastres. Todas las ciudades de Colombia se dirigen a un plan para casos de desastres naturales. Una especie de grillo encontrada en la región de la tragedia de Armero fue descrita por primera vez en 2020 y le pusieron un nombre en memoria de Omaira Sánchez.